en Cátedra Médica. Si usted acaba de sintonizarlos, les recordamos que hoy nos acompaña la doctora Tami Beltré. Estamos hablando sobre cáncer de colon con nuestra querida doctora Beltré. Así que si usted tiene alguna duda, si ha tenido sangrado al ir al baño, si ha tenido cambio en su patrón evacuatorio, llame para que la doctora Beltré pueda orientarle con relación a su condición y que usted pueda ir en busca de una atención a tiempo. Las líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted decía que en ese estudio, esa colonoscopia que se realiza al paciente, se pueden encontrar desde pólipos, que son esas lesiones que aún son benignas, que se pueden extirpar y que con esto ya estamos previniendo que el paciente pues avance a un cáncer de colon, pero también se puede encontrar ya la lesión maligna propiamente dicha. En el segundo caso de que se encuentre esa lesión maligna, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo estadificamos en qué etapa está ese cáncer en el paciente y cuáles son las opciones que tiene el paciente luego de establecer ese diagnóstico y esa estadificación? Ya ese es un paciente multidisciplinario, es un paciente que tiene que verse por cirugía, también tiene que verse por oncología quirúrgica, oncología clínica, porque hay que hacer una estadificación. Nosotros utilizamos lo que es la clasificación TNM, hay que caracterizar ese tumor, hay que ver si ese tumor migró para unas bolitas que tenemos en el cuerpo, que son ganglios, que aparte de almacenar infecciones, virus, también se pueden alojar células tumorales, y también ver si ese tumor caminó, si ese tumor avanzó e hizo metástasis, que es como decimos, ¿no? Sí. Popularmente. Cuando si ya hay extensión a otros órganos. Exactamente, a otros órganos. Puede ser hígado, puede ser cerebro, incluso, en dependencia de la localización de donde estén esas lesiones. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Se le van a hacer más estudios de laboratorio, estudios de sangre, marcadores tumorales, así se llaman, para dar... Eso no hace diagnóstico, pero nos orienta más o menos en cuanto a nuestra sospecha y nos permite darle seguimiento a ese paciente. También tenemos que hacer otros estudios como la tomografía, una tomografía contrastada. El paciente se le va a inyectar una sustancia por las venas, si la creatinina lo permite, si los riñones están bien, y a causa de esto entonces podemos ver la lesión y caracterizar esta lesión. Entonces, fíjense todas las cosas que hay que hacer si no se detecta a tiempo esta lesión. Sí, aquí sería importante establecer entonces, doctora, la diferencia que puede existir en cuanto a la tasa de supervivencia de un paciente que fue 10 años antes y se realizó una colonoscopia y encontraron un pólipo y lo extirparon, a ese paciente que llegó 10 años después, quizás ya con células cancerosas y que recibió quizás un diagnóstico tardío. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la tasa de supervivencia entre un caso y el otro? Sí, lo primero, tomar en cuenta aquí que si las lesiones se detectan a tiempo con márgenes libres, la población en este caso, el 90% va a curar. Cuando habla de márgenes libres, se refiere a... Cuando quitamos la lesión, se ubica más o menos las características que tiene y se toma un poquitito de mucosa buena, de la que nosotros pensamos que es buena. Entonces el patólogo nos va a decir, sí, márgenes libres, es decir, márgenes libres de el componente que tiene ese pólipo, por ejemplo. Si ese pólipo tiene un cambio en sus células, esos márgenes siguen iguales. Entonces, aquí la supervivencia para ese cáncer va a ser de un 100% porque ese paciente sanó. Claro. Ahora bien, cuando ya se trata de un componente hereditario, ya la cosa se modifica, porque lamentablemente, aunque hayamos quitado esta lesión, este tumor, cuando el paciente tiene un componente hereditario, es decir, un síndrome de Lynch o una poliposis adenomatosa familiar, puede degenerar en tumores sincrónicos o metacrónicos. Es decir, tengo un tumor en una zona, pero puedo tener un tumor en otra zona del mismo órgano o más adelante volverlo a generar. En estos casos ya la evolución es un poquito diferente cuando el componente hereditario es lo que prima y el manejo lógicamente va a ser multidisciplinario desde el primer momento. Pero en la población general es que se deben extirpar esas lesiones, márgenes libres y ya podemos curar. La colonoscopía entonces en una persona, doctora Tami Beltré, gastroenteróloga, y hoy conversándonos sobre el cáncer de colon. La colonoscopía que da como positivo, ¿verdad?, que hay un pólipo. Usted encontró un pólipo y ese pólipo, dice el patólogo, que tiene datos de malignidad. ¿Qué
corresponde, si usted sacó todo el pólipo y te dice que hay datos de malignidad, ¿qué es lo que se plantea en ese caso? Va en dependencia del pólipo. Por ejemplo, si ese pólipo se extirpó completo, sí, ese paciente no tiene un componente hereditario, o sea, no hay que hacer, es una población general, un paciente sin ese tipo de antecedentes de base y esos márgenes están libres, ya ese paciente se le eliminó ese pólipo. Con la colonoscopía ahí se sacó ese problema. Se sacó ese problema. Pero va en dependencia del tamaño del pólipo, de la localización del pólipo y del número de pólipos que encontramos. Por ejemplo, ¿dónde los pólipos, en qué parte del colon los pólipos son más peligrosos? Usted dice de la localización. Depende del lugar, si está en el colon sigmoideo, si está en el colon transverso, si está, o sea, ¿eso tiene alguna relevancia? Sí, sí. En el caso de los pacientes que tienen cáncer de colon derecho, por lo general esos son los que tienen peor pronóstico. Son los pólipos ciego, cerca del ciego. Sí. Primero son más complejos para el endoscopista de extirparlos. O sea, para llegar allá. Es más complejo. Sí, es más largo el camino. Hay una probabilidad de que las lesiones de esa zona se escapen a la vista. Ay. O sea, la preparación, por eso es importante la preparación al momento de realizar la colonoscopia. A medida de que vamos progresando a realizar la colonoscopia, las últimas zonas del colon son las que quedan menos limpias. Que son las primeras. Es decir, si comenzamos por ciego. Sí, entonces, de la boca al ano, la primera parte del colon, esa es la que queda menos limpia. Exactamente, habitualmente sí. Por una cosa del trayecto, porque sí. no dejamos, esos intestinos no se dejan de mover, va a seguir sí. eliminando. Entonces, hay una probabilidad mayor de que a la vista del endoscopista se escapen lesiones por esa zona. Entonces, al ser esa parte también del intestino grueso más amplia, la sintomatología cuando viene a dar es cuando ya la lesión está muy avanzada. Cuando el tamaño es grande. Exacto. Por ejemplo. No así las del colon izquierdo, que en esta zona, como son mucho más a la vista, se insufla más en esas zonas, o sea, como que se llega es más fácil verlo. Exactamente. Sí. Y el paciente aquí puede tener síntomas mucho más rápidos. Entre esos, uno de los síntomas que mayor alarma le da al paciente, que es el sangrado. Entonces, por eso los pacientes que tienen cáncer de colon izquierdo tienden a tener una probabilidad de mejoría, de recuperación más rápida. O más que rápida, de tener una tasa de supervivencia mejor en estos casos por la detección precoz. Porque es más fácil detectar. Exacto. Por todos los componentes que implican en esa zona. Una pregunta, doctora. Sacamos un pólipo. La doctora Tammy Beltré sacó un pólipo. Era un pólipo maligno. Ya nos ha dicho que como la lesión se sacó completa, pues el problema se fue. ¿A qué tiempo tenemos que repetir la colonoscopía con un hallazgo de esa naturaleza? Si la lesión se sacó completa, los pólipos fueron menores a 3 centímetros, fueron menos de 3 pólipos, el paciente no tenía ninguna sintomatología y la preparación fue óptima, acorde a una clasificación que nosotros tomamos, y el paciente no tiene ningún componente hereditario ni familiares de primera línea, a los 10 años. A los 10 años. A los 10 años. Sí. Ahora, en dependencia del número de pólipos, del estirpe histológico en la primera lesión que se encontró y todo lo demás, ya va a variar entre 3, 5 años, 1 año e incluso 6 meses. Eso depende de las características de la primera lesión eliminada. Si el primer pólipo que se quitó fue un pólipo hiperplásico, que no tiene ninguna traducción, o sea, no es un pólipo, no es un adenoma avanzado, ese paciente se va para su casa y no tiene que hacerse eso en 10 años. Yo lo vuelvo a ver si él quiere en 10 años. Pero si la condición no es esa, ya ese paciente amerita un seguimiento un poco más cercano. Ya. ¿Se podría hablar, doctora, de hoy día que las personas estamos intentando ser lo más cibernético que se pueda? Y bueno, vamos a tomarnos la píldora, una píldora que nos va a hacer muchísimas imágenes. Es una cámara de video o de fotografía que va echando fotos desde que la soltamos en la boca hasta que la defecamos por el ano. Se sustituye la colonoscopía, la videoendoscopía alta
por ya estos métodos, doctora, desde el punto de vista de visualización? Otros métodos diagnósticos, como usted mencionó, tenemos la cápsula endoscópica, la colotomografía, tenemos la prueba de inmunohistoquímica, y tenemos también la prueba de guayaco o la prueba de sangre oculta en heces. ¿Qué pasa? Que ninguna de estas pruebas va a superar la efectividad de la colonoscopia, por lo que había comentado con Lisania. Sí. La ventaja de la colonoscopia es que no solamente te diagnostica, sino también te trata. Claro, claro. Ahora bien, si un paciente por alguna enfermedad, por comorbilidades, por miedo, por lo que él considere... Para nada tenemos entonces métodos que pueden, pero tácitamente la videoendoscopía, o sea, la colonoscopía, no es sustituible. No, hasta el momento no. Y en el caso de la cápsula endoscópica, esta sí nos puede ofrecer, es una herramienta alternativa que, como usted mencionó, puede tomar fotografías, aproximadamente entre 4 a 32 fotos por segundo, depende de la tecnología de la cápsula que tengamos a la mano, y entonces esta va a permitir que tomemos, la cápsula va a tomar fotos de todo el colon para luego nosotros hacer una lectura e identificar alguna de las lesiones que pudiera tener. El detalle de la cápsula es que si la cápsula no pasó por la flexura en donde estuvo esa lesión, ahí mismo se quedó el estudio. O sea que no supera realmente una colonoscopia en la que si yo tengo alguna duda, puedo colocar alguna de las tecnologías que también tiene un colonoscopio. Como esto está la cromoendoscopia electrónica, le cambio las coloraciones por medio de la tecnología y puedo identificar mejor cualquier componente que pudiera estar alterado dentro de esa mucosa y demás. O sea que la parte, digamos, invasiva en gastroenterología es fundamental para identificar lesiones tanto benignas como lesiones malignas. Sí. Doctora, entonces ya queda claro del tema de establecer el diagnóstico. Una vez se establece ese diagnóstico, se detecta que hay cáncer en el paciente, se estadifica dicho cáncer. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tiene este paciente? ¿Cuándo se decide si el tratamiento debe ser quirúrgico, si el paciente debe recibir quimioterapia, radioterapia? ¿Cómo se da todo ese proceso de establecer un tratamiento específico para ese paciente? Como habíamos comentado, hay que hacer la clasificación TNM, hay que ver si ese tumor pasó de ahí, de los intestinos, si caminó para las bolitas que habíamos comentado, para los ganglios sí. O si caminó para otro órgano o se quedó cerquita, pero también progresó para otra estructura adyacente a donde se está formando esa masa, ese tumor. Cuando realizamos la colonoscopia, si entendemos que bajo las técnicas endoscópicas no es posible eliminar ese tumor o quizás el riesgo de perforación es muy alto, ahí lo dejamos y nos comunicamos directamente con el cirujano y también con el oncólogo clínico o con el cirujano oncólogo, que sería lo ideal. Este paciente ya automáticamente pasa a ser un paciente multidisciplinario y en base a los resultados que tengamos en las tomografías, en los estudios y en base a lo que ya en el consenso se decida, es un paciente que va a cirugía o va un paciente con cirugía más otras medicinas que pudieran soportar este tratamiento, como ahí sería la radioterapia, la quimioterapia y demás. Pero eso va en dependencia de la condición del paciente, del tipo de tumor, de la progresión de ese tumor y demás. ¿Cuál es el enfoque del tratamiento quirúrgico, doctora? ¿Es extirpar ese tumor maligno? ¿Cuál es el enfoque específico de la cirugía quirúrgica para el tratamiento del cáncer de colon? Depende de la localización de ese tumor, depende de la condición del paciente, pero el enfoque siempre va a ser tratar de eliminar la cosa que nos esté afectando. El detalle es que no siempre se puede. Entonces, en base a eso, se le van a ofrecer al paciente diferentes alternativas. Quizás elimine un poco para darte mejor calidad de vida, o vamos a esperar primero con la quimioterapia o radioterapia a ver si se reduce un poco para después tratar de entrar, pero depende mucho de la condición que tenga el paciente, porque si es un tumor que ha progresado, que ha avanzado, ya la parte quirúrgica se delega un poco, se deriva un poco y ya nos vamos más a lo que es el tratamiento paliativo. Siempre tratar de detectar a tiempo para evitar todo esto. Tami, en el caso, por ejemplo, de pólipos, divertículos, cáncer, ¿puede existir coexistencia entre estas entidades? El divertículo es lo opuesto al pólipo. El pólipo es algo que crece hacia la luz. ¿Verdad? Es una bolita que crece hacia la luz del intestino
En este caso grueso, que es lo que estamos tratando, pero pólipos Y podemos el tener divertículo es como un saquito, ¿no? en todas las estructuras tubulares, y el divertículo es hacia afuera. Exacto. Tomamos una vejiga, como que la exprimimos de un lado, se abomba un poquito, eso es un divertículo. Sí. Bien, entonces, en el caso de los divertículos, la probabilidad tendría realmente que ser demasiado mala suerte, porque no es la fisiopatología. El problema del divertículo es su debilidad y la predisposición que hay a sangrado, a que se pueda romper. No es lo frecuente. Sí. Realmente lo frecuente sí es que sangre, porque se expone mucho el vaso sanguíneo que está pasando por ahí al debilitarse esa capa. Entonces, cuando lógicamente el paciente hace su movimiento, todo lo que hace, entonces puede sangrar. Eso sí es muy frecuente en los divertículos, sobre todo si los divertículos, como habíamos comentado anteriormente, están en colon derecho, por lo mismo. Está muy expuesto esa debilidad, esa saculación, ese saquito, y entonces predispone, y el sangrado es importante, es más significativo de ese lado. Pero lo que realmente ha demostrado que cuando se corta o se deja ahí puede degenerar a cáncer son las bolitas, los pólipos. Los pólipos, ¿verdad que sí? Entonces, en el tema de los divertículos, no es una preocupación por gastroenterología encontrar un divertículo con la asociación con cáncer. No, eso se deja tranquilo. Así mismo es. Bueno, lo que no podemos dejar tranquilos es que tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. La doctora Tammy Beltré hoy hablando de cáncer de colon.